Entonces vamos a saludar a María Laura Mieles, ¿no? Son las 10:15 de la mañana. ¿Por qué? Vamos a saludarla y agradecer por su tiempo. María Laura, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por este espacio para poder comunicarme con ustedes. La verdad es que más que invitación es una necesidad tener a alguien como ella en este contexto. María Laura es consultora de comunicación política para que las personas que nos están leyendo entiendan eh, cuál es tu trabajo como tal en una consultoría de comunicación política. Bueno, realmente lo que yo me dedico básicamente es a acercar a la gente, a los candidatos o a las autoridades electas, y bueno, un poquito que entiendan la problemática de cada sector, de cada cantón, de cada barrio, y que la puedan expresar mediante su discurso, ¿no? Ok, ok. La verdad es que en este contexto estamos, como sabrán, en una campaña política, ya sea previo a comenzarla, aunque yo creo que ya empezó. Ya empezó hace rato, Eh, solo que no claro, no oficialmente. oficialmente. En este contexto quiero preguntarte, ¿qué te parecen los candidatos, sobre todo en Guayaquil y Guayas? Han habido muchos reveses, se bajó una candidatura, Camisetazos. camisetazos, pelado H, etcétera, etcétera. En este contexto, ¿qué piensas de lo que está ocurriendo? Realmente no puedo dar una apreciación por cada uno de los candidatos porque nos tomaría todo el día, ¿no? Pero en general siento que Bueno, responde si tienes mucho, otra cosa que hacer, podemos conversar todo el día, no sí, sí pasa tengo, nada. Ah, ok. ¿Que pero tú crees que la gente es siento vaga que como Claro, tú? como responde, nosotros, sí. Ok. siento que responde mucho al electorado, a la diversidad del electorado. Recordemos que bueno, Guayaquil es un lugar muy diverso, San Borondón igual, entonces siempre tienes que buscar candidatos que lleguen a todos los nichos, ¿no? Y obviamente, pues desde cierto tipo de público te puede parecer positivo o negativa la participación de X, Z o Y candidato, pero nunca hay que descuidar o no entender que responde a las necesidades de un electorado diverso a tus gustos, por ejemplo. El tema del pelado H, Joshua, que es un Joshua, sí. TikToker, Llamémoslo por el nombre, que tiene un nombre. Joshua López. Joshua López. el tema de Joshua es un TikToker bastante reconocido, tiene su nicho y obviamente hay otra parte del electorado que no votaría nunca por él, que simplemente no está dentro de sus opciones, pero no hay que negar que el man llega a los jóvenes, ¿no? Es un candidato que sabe llegar y bueno, tiene sus temas, ¿no? Realmente no es político, pero bueno, con algo más de Pero tiempo va a se ser hubiera abogado, ¿no? trabajado algo. Entonces no. ¿Tú crees que a los jóvenes les interesa la política? ¿Tú crees que este acercamiento hacia Joshua o personajes de este estilo, de este calibre, eh, convengan a este interés de atraer estos votos de la gente de 23 años para abajo, quizás más desinteresada de la política? Antes de hablar de eso, quiero comentar algo, ¿no? Había un problema con la generación previa a esta, que eran los millennials tardíos, que hubo muchísimo desinterés de los millennials en torno a la política. Entonces dejaron de preocuparse y de hecho fue muy común que la gente se autodefina como apolítico, ¿no? Ujú, sí. Bueno, luego de eso, y que dejaron en manos de las personas mayores la toma de decisiones más trascendentales, viene como una especie de despertar dentro de esta transición entre que este electorado, que antes era el joven, se convierte en el electorado adulto y la llegada de nuevas personas votantes. Estas nuevas personas tal vez tienen un poco menos de conciencia completa de lo que significa la participación política, pero sí están muy involucrados en causas, sí están muy involucrados en cosas que hasta cierto punto sí, no hasta cierto punto, casi de forma directa tienen que ver con el ejercicio de la política. Entonces, el auge de este tipo de personajes que obviamente hacen otro tipo de contenido, que obviamente tienen otro tipo de posicionamiento en la cabeza de la gente, pero que sin embargo pueden utilizar sus redes o pueden utilizar sus plataformas para llegar con determinado mensaje hacia los más jóvenes, sí es importante. O sea, si este tipo de personajes se dedicara a más de hacer su contenido, que puede ser jocoso, puede ser informativo, puede ser diversos tipos, a
generar un poco de conciencia o orientar un poco sus contenidos hacia la importancia de la participación política, desde luego que se puede generar un interés masivo de parte de este nuevo electorado hacia la participación activa ¿Y en la qué política, ¿no? lectura haces de, en cambio, la salida de Joshua López de su partido? Que fue instantánea Horas después, horas fue el después mismo día de en que que se haya hizo sido público. designado. Realmente la política, la definición de cuadros y todo el tema de gestión dentro del movimiento se da, tiene dos vertientes como muy fuertes, ¿no? La opinión de los máximos líderes, ¿ya? Y también tiene la opinión de, perdón, la reacción de la opinión pública. Entonces, en este caso, obviamente no había una percepción positiva de parte de la opinión pública porque, a ver, obviamente no estaban dispuestos a dejar entrar en la pelea a un pelado tiktokero, como lo definía la misma prensa, que simplemente hacía contenido para entretener, ¿no? No tenía ninguna formación política, no era una persona que haya participado activamente, como si realmente, y eso a título personal lo voy a decir, como si realmente les importara, ¿no? Porque cuando ha habido la participación de otros personajes relacionados a pantalla, perdón, que no han tenido ninguna preparación política previa o que no han tenido Los ojos eh, secos, ¿no? ningún, ningún acercamiento a la política, pues hicieron caso omiso al tema, se hicieron los locos y miraron por otro lado. Claro. Y terminamos de entender de que la prensa es bastante selectiva con los cuadros a los que señala. Y bueno, siguiendo un poco más en el contexto de la salida de Joshua de la participación dentro del Centro Democrático. Recordemos que creo que un par de días antes se habían bajado la candidatura de Vanegas también en contexto de sus declaraciones machistas, ¿no? Ujú. Claro, y aparte lo de Vanegas tiene como que otro tinte, porque no solo decidieron bajarse la candidatura, sino de buenas a primeras no lanzar ningún candidato a prefecto, que también Así es es. curioso, ¿no te parece? En ese momento omitirlo, porque podían dejar a la candidata viceprefecta, a Noris Arroyave, pero tampoco decidieron dejarla ahí. Yo lo que puedo leer de la situación es que se dieron cuenta que tenían muy poco tiempo o muy poco margen de acción como para poder cambiar el cuadro que ellos mismos habían definido. Entonces, cortaron por lo sano, en lugar de reemplazar a esa figura, lo que hicieron fue decidir no presentar candidatura y obviamente o se puede tomar como una especie de desplante hacia la candidata Noris Arroyave que iba acompañando a Vanegas, ¿no? Sin embargo, pues ya son temas que se manejan dentro de una disciplina partidista, me imagino que le han de haber comentado con tiempo, decirle, mire, ¿sabes qué va a pasar esto? Y arreglado las cosas al interno. El otro día entrevistamos a Jonathan Parra, que es candidato a alcalde de Guayaquil, y él se presentaba, por supuesto, muy efusivamente como un nuevo político, ¿no? Que es un discurso muy repetido por candidatos jóvenes, ¿no? De esto de que yo soy nuevo en la política, quiero adecentar la política, son palabras muy comunes. ¿Qué piensas de este tipo de discursos? ¿Crees que van a repetirse por otros actores, a pesar de que algunos ya los conocemos? Dentro de la política hay ciertos tipos de recursos que utilizas como para potenciar al candidato que vas a sacar adelante, ¿no? Dentro de la comunicación política. El tema de lo nuevo siempre va a ser vigente, especialmente cuando te enfrentas a figuras como los socialcristianos que tienen 30 años en la alcaldía de Guayaquil. Lo nuevo siempre va a tener relevancia. El problema ahí es el uso de lo nuevo dentro tanto del discurso como de la estrategia general de campaña de cada uno de los candidatos. Autoproclamarte como lo nuevo, sí, pero obviamente vas dentro de un contexto que no te avala como nuevo, ¿no? Y obviamente con un discurso también que se aleja un poco de eso. No conozco a profundidad la propuesta de trabajo del candidato, lo he escuchado un par de ocasiones, no puedo hacer una apreciación completa de cuál es su estrategia de campaña o si va a llegar o no va a llegar. Lo que sí puedo comentar es que los candidatos tienen que cuidar mucho más cuando ya se declaran ganadores o cuando ya cantan victoria antes de tiempo, porque generalmente eso lo que hace es mermar un poco su imagen, ¿no? Sí, claro, El, queda el, un poco mal, ¿no? Por decir, ya voy a ser el sí. alcalde de Guayaquil.
Eh, ¿Qué debería tener un candidato ideal según tu percepción? Puede ser cualquier persona, es decir, por ejemplo, nosotros tendríamos madera de ser candidatos a algo. O, ¿cómo formas a un candidato ideal? Justamente uno de los movimientos más populares de este país, conversando con algunas de las personas que lo conforman, teníamos una discusión al respecto. Las bases pueden ser candidatos, pueden ser cuadros, cualquier persona puede ser cuadro, cualquier persona puede ser candidato. Realmente la respuesta a título personal es no. La militancia es muy respetable. La persona que camina, que da sus recursos, que da su vida por un movimiento es muy respetable. La persona o el votante común o el profesional común es muy respetable. Sin embargo, un cuadro para un cargo político o para una carrera política requiere de ciertos componentes que no los tiene cualquier persona, lamentablemente. Además de la preparación académica, además de una capacidad de entender, de leer y ejercer la política como se debe, también necesita carisma, también necesita lamentablemente presencia y algunos otros componentes más que hacen que un candidato sea o no sea exitoso, ¿no? Yo quiero preguntar respecto a un partido en específico y es el oficialista, creo. ¿Cómo ves de cara a la próxima época de elecciones? Y bueno, quizás hablan para 2025 es hablar muy a futuro, pero ¿tú crees que tiene, valga la Algo. redundancia, algo de credibilidad o que tiene fuerza todavía como para poder sacar candidatos o alguna ciudad importante del país? El tema de Creo es bastante delicado, porque además de estar en funciones de manejar el país, y bueno, con todo el contexto que se ve en materia de seguridad, en materia de empleo, en materia de salud, en materia de educación, que incluso ya ha impactado las cifras del presidente Lazo, creo que hace un mes tenía mucho menos, tenía menos credibilidad o confianza en su gestión que la que tuvo Lenín Moreno en las últimas etapas de su mandato, que es muy poco para un presidente que tiene pasado un año de gestión. Ya con este contexto, sumado al hecho que creo carece de estructura territorial, carece de estructura política en lugares de votación importante, como en la provincia de Manabí, como en Esmeraldas. Eh, entonces, es importante también ver que la política se construye desde el territorio. Entonces, si creo no tiene unas bases, si creo no tiene una estructura, muy difícilmente puede lograr algo, ¿no? En las próximas elecciones. Y no nos vayamos tan lejos, hablemos de estas. Ok. Veamos Claro, no cuántos tiene candidatos cuadros en esta, me parece, ¿no? tiene, muy pocos, y los que tiene han surgido en alianza con otros movimientos. Entonces, yo creo que eso nos vaticina un poco lo que se viene hacia las próximas elecciones. Lamentablemente siento que el gobierno no tiene un operador político, y más allá de no tener un operador político, no tiene un movimiento o alguien que lidere el movimiento y lo pueda consolidar en territorio. O sea, no, Hablando un poco más es de inexistente. Guayaquil, hay una amalgama de candidatos muy curiosa, ¿no? Pasando por la alcaldesa Cintia Viteri, tienes a Pedro Pablo Duarte, A Jimmy tienes aquí a Jairala. Jimmy Jairala y Aquiles Álvarez entre los principales, a Jonathan Parra ya lo mencionamos. ¿Qué conclusión sacas de eso? ¿Crees que se va a dividir el voto, que va a ser una votación reñida, o crees que hay favoritos? A ver, en toda elección hay los favoritos, que son las personas que tienen mayor conocimiento y mayor intención de voto. En este caso, obviamente, es la alcaldesa Cintia Viteri, más allá de su gestión también por la enorme tradición electoral que tiene el socialcristianismo en Guayaquil. Pero me parece interesante que finalmente se haya dado la candidatura de Jimmy Jairala a a la A la alcaldía. alcaldía de Guayaquil, ajá. Y además me parece interesantísima la candidatura de Aquiles Álvarez a último momento, sin ser militante correísta, sin haber estado
como en lupa, ¿no? Me parece muy interesante que se empiece a construir este candidato ya desde la campaña, desde el territorio, desde el ya. Entonces, interesante porque no es una figura que haya militado mucho, que haya estado muy presente en la cabeza de la gente. Esto por hablarte de los tres que tienen mayor intención de votos. De ahí hay otros candidatos que me parecen también interesantes. El paso, bueno, también está el tema de Cristina Reyes, entonces hay ciertas cosas que pueden llegar a mover realmente esta campaña. Leyendo un comentario que nos dejan en YouTube, que nos deja Luis Ventimilla, a quien le mandamos un saludo, ¿qué opina de las campañas tipo esta campaña será diferente? ¿No les parece que la idea ya está gastada? Yo creo que la gente es la que tiene que medir cuán diferente es o no es una campaña. O sea, esa definición debería venir de la gente, del electorado. Entonces, yo cuando trabajo con mis clientes siempre les comento que está bien lo que nosotros decimos, que lo que nosotros decimos llega a un segmento, pero lo otro que no decimos, la gente tiene que decirlo. Ok. Entonces, nosotros buscamos generar en la gente esa percepción de diferencia para que la gente diga, wow, en serio es diferente. Y como la gente le crea a la gente, el mensaje llega mucho mejor. La gente le cree a la gente, esa es una muy buena frase. Cuando dices que un candidato debe tener presencia, que lo mencionaste hace un rato, ¿a qué te refieres exactamente con presencia? ¿Se refiere a algo de ya tener un historial público o privado, de ser exitoso, entre comillas, ya sea en el campo empresarial o en el sector público? ¿O te refieres a una cuestión más física? ¿Cómo se fusiona eso con la comunicación política? Es una mezcla de ser una persona que tenga algún tipo de recorrido, de carrera consolidada, que sea respetado, que sea bien visto dentro de su área de expertise y además, inevitablemente, que tenga buena presencia a nivel estético. Es muy importante, lamentablemente es así, pero los candidatos que tienen mejor físico, son más guapos, más guapas, logran llegar mucho más a la gente. Más hegemónicos, ¿no? Hegemónicos es la palabra. En todo caso, Más. ¿y qué representas de, obviamente, excepciones, ¿no? Creo que Evo Morales no es lo más hegemónico que podemos encontrar. ¿Me pongo la boina o no? Por supuesto. O Pedro Castillo, en todo caso. ¿A qué fenómenos representan eso? Bueno, es que, a ver, el tema de ser hegemónico, el tema de la estética, no lo es todo en una campaña. Y realmente tenemos que ver los contextos en los cuales ganaron Evo Morales y Castillo en Perú. Entonces, hay ciertas cosas que pesan más que lo estético en determinado momento. Eh, Perú y Bolivia son países que han pasado por temas bastante difíciles y estos liderazgos en cierto punto llegaron a dar esperanza a la gente, porque todo tiene que ver mucho con lo que tu candidato le inspira al electorado, cómo se siente la gente cuando lo escucha, cómo se siente la gente cuando lo recibe en su casa y cómo se comporta la gente, ¿no? Con este candidato y ante la idea de que sea la persona que lleve las riendas de tu ciudad, de tu provincia, de tu país. Clarísimo. En la caja de comentarios de YouTube se ha armado un debate en torno a tu presencia en esta entrevista. Entonces vamos a leer algunos comentarios. Dice Gabriel Guadamut. No, Gabriela Guerrero. Si fuera alcaldesa te hacía una plaza en mitad del pueblo. Besos, mi Laura hermosa. Del Mar, el querido Toki dice, no hay campañas diferentes, lo diferente son los candidatos que te prometen lo que ya está proyectado y nunca nadie lo cumple. Un saludo para todos ellos que están participando por la camiseta del Diego, así como María Laura, ya que también nos ha comentado en algunas ocasiones en esta transmisión. Es justo y necesario. CS pregunta, ¿tenemos que prepararnos para más candidatos en monopatín o bailando? Eh, en realidad tenemos que prepararnos para nosotros ejercer la política. O sea, ya lo hablo a nivel de pueblo, no a nivel de gente.
a nivel de consultores, pero la gente debería prepararse en lugar de para ver nuevos candidatos, para recibir nuevos candidatos que a lo mejor decepcionen no cumplan con sus expectativas, deberían prepararse para ser los candidatos que quisieran ver. O sea, eso me parece también interesante De dentro acuerdo. de esta permanente decepción en la que nos tiene sumida la política como colectivo, ¿no? Si tienes alguna otra pregunta, Leo. Yo creo que ya no. La verdad es que enriquecedora esta entrevista, como siempre. Te agradezco mucho, mucho por tu tiempo. La verdad es que con Muchísimas con mucho gracias a cariño, te ustedes. mandamos un abrazo y esperamos que todo lo que te propongas durante el día y a futuro salga excelente. Las puertas están abiertas. Que no te Esta es tu roben. casa. Que no te roben. Cuídate, Todo lo que dice la doctora Polo al final de sus espacios, te lo enviamos a ti. cuídate de las bombas. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.